Un gusto saludar a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía a esta hora de la mañana, tal vez de la tarde o la noche, según la hora que usted esté mirando la lección. Domingo 4 de julio, un día muy especial para este servidor, pues este día Dios me da el privilegio de cumplir un año más y le agradezco al Señor que me haya apartado para servirle. Así que, siendo este día pues tan especial, solo le pido a Dios que me ayude a mantenerme siempre fiel a Él y que en este otro año yo pues le pueda servir con más ganas y sobre todo con mucho amor. Así que, hermanos y hermanas, sean bienvenidos y bienvenidas otra vez a este estudio que voy a realizar con mi hermano Tony. Ahora el hermano Carmelo no nos acompaña, pero el hermano Tony García, por la gracia de Dios, está aquí. Así que, hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a comenzar una escuela sabática más, la cual esperamos que sea de gran bendición para todos, porque es la palabra de Dios y donde quiera que se recibe hay bendición. Prepara tu corazón, hermano. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor, como siempre lo hacemos, orando. Así que, hermanos y hermanas, hermano Tony, por favor, se hace la oración. Sí. Gracias, Padre Celestial, porque nuevamente nos das este privilegio de abrir tu santa y bendita palabra. Amén. Tu Santo Espíritu, Padre, que sea el que nos la presente, que la transmita a cada oído, a cada persona que la va a escuchar, y que, Padre, tu libertad llegue a cada persona, porque tu verdad es la que nos hace libres. Así es. Cualquiera que sea el vicio, cualquiera que sea el problema, podamos confiar siempre en ti, Padre, porque tú eres un Dios vivo, un Dios que está siempre al tanto de tus hijos. Eres un Padre amoroso, Padre Celestial. Gracias porque nos das esa seguridad, porque tu palabra nos dice que aun cuando nuestra madre nos abandonare con todo, tú estarás allí al cuidado de nosotros. Gracias, gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana nosotros vamos a ver la importancia que tiene el que la iglesia posea claridad en cuanto a la doctrina, pues el título de la lección es Aclarando la Doctrina. Por supuesto, esto de tener claridad en la doctrina debe ser basado en un principio, y el principio está en el versículo de memoria. ¿Qué nos dice, hermano Tony? Sí, vamos a leer lo que nos dice en 1 Corintios 1:10. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí nos está exhortando a que haya esa unidad, y para que haya esa unidad, como aquí mismo lo dice, se tiene que conocer lo mismo, que se está enseñando lo mismo, y como dijo el pastor, aquí se basa en principios de la doctrina sana, que no enseñemos una cosa y otros otra cosa con respecto a los fundamentos de la doctrina, que son los fundamentos de salvación. Y en eso debemos de estar unidos en una misma mente, hablar todos una misma cosa. Y esta lección nos habla de ello y la vamos a desarrollar conforme vayamos avanzando. El contexto de las palabras del apóstol Pablo aquí a los Corintios, pues uno lo puede mirar cuando ahí estaba Apolos por un lado, Cefas por el otro lado, él mismo Pablo y otros que decían nosotros somos de Cristo. Así que era una de partidos que habían surgido en la iglesia cristiana: el partido de Pablo, el partido de Apolos, el partido de Cefas y el partido de Cristo. Así que había en cierta manera pues una división, porque cuando hay así diferentes líderes y cada uno enseñando algo, la gente va a tender a seguir o a asimilar la enseñanza que cada uno pueda
dar, y si es equivocada, entonces se pueden imaginar ustedes la división que eso puede traer. En ese sentido, Pablo aparece con estas palabras pidiendo de ruego, rogando que se hable una misma cosa, dice, que no haya divisiones. Así que, hermanos y hermanas, cuando hablamos de claridad en la doctrina, tiene que ser basado en este principio, en el principio de la unidad. Si no hay unidad doctrinal, hermanos, en una iglesia, lo que hay allí es confusión. Así que es importante la unidad doctrinal. Y aquí viene un punto, hermano Tony, en la cita que viene a continuación, que también debe tomarse en cuenta cuando pues algún hermano por ahí, ¿verdad?, aparezca con algún punto de vista que requiera pues ser analizado. ¿Qué nos dice esa cita? Sí, voy a leer lo que dice en la Review and Herald del 15 de diciembre de 1885. Dice: los hermanos deben estimarse unos a otros, aconsejarse y orar juntos hasta que haya unidad entre ellos. Aquí menciona algún puntito o que sobresale, como es el que debemos de estimarnos y aconsejarnos unos a otros. El estimarse, para mí, el que yo estimo a este hermano, el estimar para mí es que debo tener paciencia para con él, bondad para con él, amor para con él. En otras palabras, como Bernabé para con su sobrino. Cuando Pablo no quiso llevarlo, Bernabé soportó, apoyó a Juan Marcos, lo estimó y tal vez lo aconsejó también en lo que pudo, y después fue un pilar Juan Marcos. Y esto es lo que aquí nos habla, ¿verdad? Ahora, debemos de estar unidos en la verdad, no en el error, no en el engaño. Porque podemos, y lo sabemos, que se puede estar unidos en el error, ¿ve? Pero aquí el apóstol Pablo dice que estemos unidos en la verdad. Y un ejemplo claro es el del apóstol Pablo, que una vez que fue llamado por el Señor, ¿ve?, él ya no estuvo más apoyando a los escribas, a los judíos, sino que les hablaba la verdad por amor y estaba unido con los demás hermanos. Ya no estaba unido con lo que ellos estaban haciendo. Y esto también es para tomarse en cuenta, hermanos. Y quiero leerte, hermano, lo que dice en Joyas de los Testimonios, el volumen 2, el capítulo 12, y es la página 80, párrafo 2. Dice: el apóstol exhortó a sus hermanos a manifestar en su vida el poder de la verdad que les había presentado, con mansedumbre y bondad. Dice así: con mansedumbre y bondad, tolerancia y amor, debían manifestar el carácter de Cristo y las bendiciones de su salvación. Hay un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes son animados por el mismo espíritu y la misma esperanza. Las divisiones que haya en la iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. Las instrucciones de Pablo no fueron escritas solamente para la iglesia de su tiempo. Dios quería que fuesen transmitidas hasta nosotros. ¿Qué estamos haciendo para conservar la unidad en los vínculos de paz? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Estás criticando a tu hermano porque no piensa como tú? ¿O eres paciente, eres amoroso y estás orando por él, si es que ves claramente que está en el error? Sin duda, la iglesia primitiva se vio enfrentada a diferentes situaciones donde la doctrina fue necesario aclararla. Y eso no ha cambiado.
constantemente surgen vientos de doctrina. Constantemente aparecen por ahí nuevos enfoques teológicos que se apartan de lo que es la verdad presente para este tiempo. Y es ahí donde también se tiene que aclarar. Este servidor siempre pues me ha gustado que en la iglesia nos mantengamos unidos en la doctrina. Y entiendo que por ahí alguien pueda tener alguna interpretación sobre algún punto. Pero si se sale de lo que como adventistas conocemos, verdad presente, bueno, personalmente le respeto, ¿verdad?, lo que pueda interpretar o entender, pero para que haya unidad en la iglesia teológicamente, pues yo le pido de que en este caso no estemos trayendo esto al púlpito, porque esto se sale ya de lo que es en sí la verdad presente, que como adventistas nosotros sabemos que existe para este tiempo. Miren, ¿cómo ven ustedes una iglesia que llegamos allí y allá tenemos un grupo de hermanos que creen que hay que seguir guardando las fiestas? Y aquí tenemos otro grupo de hermanos que creen que el Espíritu Santo no existe. Pero por allá tenemos otro grupito de hermanos que ya están alistándose para el 2031 porque Cristo viene en el 2031. ¿Cómo hacemos, hermanos, con estos tres grupos en la iglesia? ¿No ven ustedes que realmente allí no hay unidad doctrinal? Es ahí donde se requiere a veces que uno de líder tenga que aclarar. Personalmente tuve que preparar un día un mensaje sobre las fiestas, porque descubrí que algunos hermanos querían seguir guardando las fiestas que guardaba el Israel antiguo. Tuve que hacer un mensaje sobre eso y ahí está en el YouTube. Fiestas proféticas. Así está el título ahí del tema. Luego escuché que habían unos que decían que el Espíritu Santo no existe. Tuve que preparar un tema acerca del Espíritu Santo que ahí está en el YouTube. Escuché que decían que Cristo y el Espíritu Santo son lo mismo. Presenté otro tema que se llamaba Cristo y el Espíritu Santo. Luego escuché de que pues los periodos de tiempo de Daniel 12 son para el futuro. Tuve que preparar un tema. Y así he tenido a veces que buscar aclarar algún punto que tiene que ver con doctrina, porque pues una iglesia dividida, hermanos, teológicamente, unos creyendo una cosa y otros creyendo otra, pues nos salimos entonces, hermanos, ya de lo que el apóstol Pablo dice aquí. Hermanos y hermanas, vamos a unirnos en la doctrina. Eso es lo que hemos encontrado aquí en la introducción de la lección. Pero en una doctrina que sea saludable, una doctrina que sea basada en la verdad. Si aparece algún viento de doctrina, si aparece alguna doctrina que no va de acuerdo a la verdad presente, no nos podemos unir allí. Y tristemente, en estos tiempos modernos han aparecido teólogos moviéndose de los hitos, esos fundamentos que como adventistas heredamos desde 1844. Han aparecido unos teólogos moviéndose y enfocándose en unas formas modernas de interpretación. No podemos unirnos allí. Entonces, hermanos, se requiere que también como líderes, llámese pastores o ancianos, pues nos preocupemos por salvaguardar la unidad de la iglesia cuando se trata de la doctrina verdadera. Y vamos a entrar ya en materia para ver cómo temprano en la historia a la iglesia primitiva le apareció este problema. ¿Qué pasó, hermano Tony, con la iglesia primitiva cuando ciertos hombres promovieron una idea? Estos hombres eran judíos y la promovieron entre los cristianos. ¿Por qué esa idea causó disensión en la iglesia? Si vamos a leer Hechos, capítulo 15, versículo 1, dice así: Entonces vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y también en Tito 1, 10 y 11
dice, porque hay aún muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. Enseñando lo que no conviene. Estos que vinieron trayendo estos puntos estaban todavía trayendo que si no se circuncidaban estos que se bautizaban, especialmente el gentil, no iba a ser salvo. Tenían que circuncidarse para ser salvos. Porque como judíos, Abraham, recordemos que Dios le había dado el rito de la circuncisión para formar parte de su pueblo. Pero ya todo esto, el apóstol Pablo lo explica ampliamente, que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, sino la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero estos todavía querían obligar a todo aquel que se bautizaba a que se circuncidara, y eso no era conveniente, y Pablo no podía unirse, no podía aceptar esa enseñanza, o sea, mantener eso. ¿Por qué razón? Porque ya Cristo Jesús ya había pagado el precio de nuestra culpa. Él era nuestro Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros, y esos sistemas habían quedado caducos. No cabe duda que los cristianos judíos, porque recuerden ustedes que la iglesia cristiana comenzó con gente judía convertida al cristianismo. Es más, hubieron fariseos que se convirtieron al cristianismo. Entonces, de alguna manera, pues estaban arraigados a sus costumbres, a sus tradiciones y a la ley ceremonial. Cuando aparecen gentiles convirtiéndose al cristianismo, nosotros miramos que también ellos vienen arraigados con sus ideas, con sus costumbres. Y Pablo, que tiene bien claro con Bernabé de que la ley ceremonial no tiene ya más razón de ser, no hay por qué seguirla, cumpliendo, y dentro de eso está la circuncisión. Pablo no le exige ni le pone como requisito a los gentiles para ser salvos el que tengan que pasar por ese cumplimiento de la ley ceremonial. Y los gentiles saben de que basta con la gracia que es en Cristo para ser salvos. Así que tenemos por un lado entonces a los judíos cristianos que les preocupa que estos gentiles pues fácilmente se les esté diciendo que van a ser salvos cuando están menospreciando la ley ceremonial. Y ellos dicen, no, si ustedes quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. ¿Por qué ellos se enfocaron en la circuncisión? Porque la circuncisión era la señal de que una persona había hecho pacto con Dios. Una persona circuncidada prácticamente mostraba que era una persona que se consagraba al Señor. Dios lo estableció, Dios lo requirió. Dios dijo que a todo varón había que cortarle de el pene el prepucio. Una partecita ahí. Y eso era señal del pacto. Señal externa del pacto. Así que cuando vienen estos gentiles, abrazan el cristianismo, se les dice que ya son salvos porque han aceptado a Cristo. Los judíos dicen, pero ¿y el pacto? ¿Y la señal del pacto? No la tienen. Así que ¿cómo es eso? Tienen que circuncidarse para ser salvos. Y así nosotros vemos que Pablo tiene que ahora bregar con esta situación. Y la iglesia se ve ahora pues enfrentada, se ve dividida. Y es así como nosotros vemos que pues finalmente se tiene que decir bien claro, ¿no? Que la circuncisión, la que vale, es la que tiene que ver con el corazón. Es más, si ustedes se recuerdan, después que Dios
requirió que el hombre se circuncidara. Hubo un tiempo que esa circuncisión el Señor ya no la quiso. Por 38 años no la quiso. Allá en el desierto, dice que después que hubieron muerto todos aquellos rebeldes, Dios ahora vino 38 años después y dijo a Josué, hay que circuncidarlos a todos estos. ¿Por qué? Porque estos habían entendido que la circuncisión tiene que ver con el corazón y con el respeto a los mandamientos. Lo vamos a ver en varios versículos, pero creo que vamos a pasar de una vez a lo que es el versículo, a lo que es la cita del Espíritu por decir, hermano Tori. Sí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la página 153, dice así: en los días de Pablo había quienes constantemente hablaban de la circuncisión y podían presentar abundantes pruebas bíblicas para mostrar que era obligatoria para los judíos, ¿cierto? Como lo acaba de mencionar el pastor, eso era un rito establecido por Dios, exigido por Dios, y tenían muchas pruebas, pero esa enseñanza no tenía importancia en ese tiempo, pues Cristo había muerto en la cruz del Calvario, y la circuncisión de la carne ya no podía tener valor. El servicio simbólico y las ceremonias relacionadas con él se abolieron en la cruz. El grande y antitípico Cordero de Dios, que era lo simbolizado, se había convertido en una ofrenda a favor del hombre culpable, y la sombra terminó al aparecer la realidad. Pablo estaba procurando que los hombres comprendieran la gran verdad para ese tiempo, pero los que decían ser los seguidores de Jesús estaban completamente absortos en la enseñanza de la tradición de los judíos y en la obligación de la circuncisión. O sea, estaban todavía con eso, creyéndolo, y que se debía de hacer, pero Pablo ya lo había entendido, y por eso es que él exhortaba a que se obedeciera lo que ahora se estaba practicando. Cristo Jesús es ahora nuestro Cordero, nuestra salvación. Ya no hace falta la circuncisión, sino la del corazón, no la de la carne. Y aquí les voy a compartir lo que dice Cristo en su santuario, el capítulo 4, la página 57, párrafo 2. Aquí nos está hablando de cuándo terminó este rito. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y las oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Ya el pago se había llevado a cabo en la cruz del Calvario. Cristo Jesús había terminado con todo el sistema ceremonial, incluida la circuncisión, como más tarde el apóstol Pablo lo explica. Y ahora, todo el que quiere venir al Señor solamente debe tener fe en Él, y la circuncisión es la del corazón, o sea, ir quitando, cortando todo eso que nos aparta de Dios. Así es, dice que con gran aplomo estos maestros judaizantes aseveraban que a fin de ser salvo, uno debía ser circuncidado y guardar toda la ley ceremonial. Hechos de los Apóstoles, página 153, escrito por hermana Elena Guay. Hermanos y hermanas, nosotros vemos que definitivamente aferrarse a las tradiciones y aferrarse a la ley ceremonial y creer de que se es salvo si se obedece, eso, hermanos, no tiene sentido. Ahora, el punto es de que estos maestros judaizantes eran rebeldes porque
en el libro, en la cita que leyó el hermano, interesante cómo Pablo se refiere a ellos. A ver si la leo otra vez, hermano Tony, Tito 1, 10 y 11. Tito 1, 10 y 11 dice, porque hay aún muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. Eso amerita una explicación. Noten primeramente que al insistir los maestros judaizantes en que los gentiles se circuncidaran, Pablo dice que lo hacían de una manera rebelde. Es decir, se les había dicho por parte de los apóstoles que no, eso no es parte del evangelio, pero de todas maneras ellos insistían en hacer aquello, en querer hacer prosélitos de esa manera. Y Pablo dice que se les debe callar la boca. ¿Cuál es la mejor forma de callarles la boca? No dándoles el púlpito, no permitiéndoles que se dirijan a la iglesia, no permitiéndoles que traigan ese tipo de viento de doctrina a los hermanos, y tampoco recibirlos en las casas para que dizque vamos a estudiar la Biblia, para profundizar, porque dice que arrastran, trastornan las casas, trastornan las familias, y tienen algo en especial, y es que predican por ganancia deshonesta. Es decir, ellos acomodan el mensaje de una forma que puedan, si es posible, hasta captar dinero, que haya gente que les financie. Hermanos y hermanas, aquí está Pablo entrando en puntos que todavía se están mirando ahora. Han aparecido predicadores, andan algunos predicando un mensaje que no es verdad presente, y andan pues ilusionando a la gente y prácticamente desviándola de lo que es la verdad presente, y la gente les da dinero. Pablo dice, predican por ganancia deshonesta. Hermanos, creo que este problema con el cual la iglesia está bregando acá, su primera, podríamos decir, controversia relacionada con la doctrina, pues nos dice a nosotros que no ha sido fácil, y por eso la lección se llama Aclarando las Doctrinas, porque esto le dio problema a la iglesia. Pero, hermano Tony, ¿qué le parece si leemos unos versículos que pueden ayudarle a nuestros amables televidentes y radioyentes a mostrarles que los cristianos hoy en día también estamos circuncidados? ¿Qué le parece si lee, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12? Amén, amén. Pero voy a leer, pastor, desde el 8, que es donde comienza a aclarar todo esto. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo, nos dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Hasta el 12 dijo? Sí. Ahora le pregunto, según estos versículos, ¿usted entonces ha sido circuncidado? Sí, en Cristo Jesús, al aceptarlo, al bautizarlo. El día que se bautizó. Amable televidente y radioyente, cuando tú te bautizaste, ese día tú adquiriste la señal del pacto. Como el Israel de antes, aquellos que pertenecían a esa dispensación obtuvieron la señal del pacto por medio de la circuncisión en ese quitamiento de esa parte carnal del llamada prepucio. Así también
Hoy el cristiano que se bautiza adquiere la señal del pacto. Allí el cristiano tiene prácticamente la circuncisión en su cuerpo. Es una circuncisión espiritual. Así que todos los bautizados no necesitan circuncidarse como antes, porque ya están circuncidados. Pero hay algo más en relación con esto que vale la pena leer, porque no solamente se queda ahí con el bautismo, esto de la circuncisión ahora, sino que ¿qué nos dice Gálatas 5:6, hermano? Sí, en Gálatas 5:6 dice así, leemos la palabra del Señor: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, hermano Tony, ¿tiene usted fe? Amén. Entonces está circuncidado. Amén, porque es por fe. Exactamente, y es una fe que obra por el amor. Usted, la fe lo lleva a obedecer. Noten, hermanos, el circuncidado no solamente es el que se bautiza, sino el que tiene fe, y que esa fe es una fe que lo lleva a la obediencia. Pero hay algo más todavía. Gálatas 6, verso 15, ¿qué nos dice? Sí, dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva criatura. Exactamente. Cuando nacemos de nuevo. Por eso dice Pablo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Así que noten ustedes lo que involucra la circuncisión. Número 1, se bautiza. Número 2, tiene fe. Y número 3, es una nueva criatura. Pero todavía hay algo más. Deuteronomio 10:16, hermano. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, dice así la palabra del Señor: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Cómo entiende usted ese versículo, hermano? Dice que no endurezcamos más nuestro corazón a la palabra de Dios, al mensaje de salvación que está llegando a nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso es endurecer nuestro entendimiento, y no debemos de endurecerlo. Interesante que diga de que hay que circuncidar el prepucio del corazón. O sea, todo lo malo de nuestra mente, Exactamente. cosas malas que hemos venido haciendo, pecados que tenemos, todo eso debemos de La quitarlo. circuncisión tenía que ver con una cortadura de una parte, como dije, de el pene del hombre, el varón. Y esa partecita de carne había que cortarla y quitarla. Dice Dios, circunciden su corazón. Quítense o córtense de su corazón toda esa carnalidad, todo eso que tienen que es pecaminoso, como son los adulterios, las fornicaciones, el orgullo, la avaricia, el egoísmo y todo lo que le han dado cabida allí. Circunciden el corazón, corten esas carnalidades de allí. Hermanos y hermanas, solo podemos conseguirlo primero viniendo a Jesucristo. Solo podemos lograrlo, hermanos, si Cristo hace esa cortadura, si Cristo nos circuncida. Pero se dan cuenta cómo la circuncisión involucra mucho más que bautizarse, involucra mucho más que tener fe, involucra mucho más que ser una nueva criatura. Involucra también esto, hermanos, el tener un corazón limpio. Y puede ser limpiado por medio de la sangre de Cristo. Pero para cerrar este punto, yo quisiera que ahora le pongas atención, hermano, hermana. Tú que ya te bautizaste y que crees que por eso ya estás circuncidado. Tú que tienes fe y que crees que ya estás circuncidado. Tú que por la gracia de Dios ya eres una nueva criatura y crees que por eso estás circuncidado. Estás creyendo bien porque la Biblia así lo dice. Tú que por la gracia de Dios, pues tienes tu corazón limpiado y lavado por la sangre de Cristo y crees que por eso ya estás circuncidado. Estás creyendo bien porque así lo dice la Escritura.
pero te hace falta algo. Te hace falta algo para que estés completamente circuncidado. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:19, hermano Tony. Sí, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice que nos hace falta para estar completamente circuncidados, o sea, quitado todo eso malo de nosotros que nos aparta de Dios. Dice así: la circuncisión, hablando del cuerpo, nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué le parece? Amén, sí. El que esté la persona circuncidada en lo físico, en el cuerpo, no es nada, nada es. No te estorba para la salvación. Igual que si estás circuncidado, eso tampoco te salva el estar circuncidado. ¿Me entiendes? Estamos hablando físicamente, hermano, en lo corporal, sino que añadido a todo lo que ya el pastor estuvo mencionando, ve que implica la circuncisión, ahora es el guardar los mandamientos de Dios. Y aquí es donde yo te hago un llamado, hermano, que eres de la iglesia que sea. Si tú te has gozado hasta ahora porque te has bautizado, si tú te has gozado hasta ahora porque tienes fe, si te has gozado hasta ahora porque eres una nueva criatura, si te has gozado hasta ahora porque tu corazón ha sido limpiado y lavado en la sangre de Cristo, pero no estás guardando los santos mandamientos de Dios, todavía te está haciendo falta para que digas: estoy circuncidado completamente. Y lo que te está haciendo falta es guardar los mandamientos de Dios. Pues claramente dice ahí: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Nada es. Todo lo que hemos dicho, si tú no te comprometes en guardar los mandamientos de Dios. Por eso es que es necesario, y lo decimos aquí por estos medios de comunicación casi todos los días: hermanos y hermanas, respetemos la santa ley de Dios. Esa ley de Dios que Él escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra, entre los cuales está el guardar el santo sábado. Los que respeten, dice Pablo, esos mandamientos de Dios, esos, dice, están circuncidados. Así que, amable televidente y radio oyente, no esperes más. Y si te hace falta esto, entra, ¿qué te parece?, por este camino de la obediencia. Y así, de esa manera, la señal del pacto es para ti. Y eso dice que tú estás debidamente consagrado a Dios y le perteneces a Dios. ¿Qué te parece si oramos por esto? ¿Qué te parece si le pedimos al Señor que nos circuncide de una manera completa, con todo lo que involucra? ¿Oramos por eso? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por mostrarnos cómo pues debemos buscar primeramente la unidad en la iglesia y no estar dividiéndonos por doctrinas equivocadas, por creerlas o por propagarlas. No estar dividiéndonos por eso, Señor, como pueblo, sino que más bien podamos mantenernos siempre unidos, pero unidos en la verdad, en una doctrina clara, sana. Gracias por hacernos ver esto, Señor. Pero también gracias por presentarnos este caso que se dio en tu iglesia, como es el de haberse dividido la iglesia por la circuncisión, porque se exigía a algunos para lograr la salvación. Y eso era un engaño. Eso no era posible, porque eso era negar prácticamente el sacrificio de Cristo. Eso era, Padre, negar que se había cumplido ya en tu venida todo lo que apuntaba en la ley ceremonial. Señor, al ver nosotros ahora que eso era un engaño, pero que la verdadera circuncisión
en este tiempo involucra lo último que hemos mencionado. Quiero pedirte, Señor, que los amables televidentes y radioyentes y nosotros mismos acá busquemos esa circuncisión todos los días. Es decir, esa que tiene que ver con el habernos bautizado, con el ser nuevas criaturas de verdad, con el tener fe, fe que obra, y también con el tener un corazón limpio, pero sobre todo, con que también guardemos tus santos mandamientos. Amén. Sabiendo, Padre, que todo esto involucra la verdadera circuncisión de hoy, te pedimos que nosotros podamos andar circuncidados todo el tiempo, tomando en consideración estos puntos que tú nos has enseñado ahora. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos circuncidados. Ayúdanos a mantenernos, Señor, con fe, como nuevas personas cada día, como lavados y limpiados en nuestros corazones por la sangre de Cristo. Ayúdanos a mantenernos, Señor, respetando tu santa ley, obedeciéndolos y viviéndolos en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.